Pues bien, hablaremos de la teoría del año 2000. Una teoría de hace 25 años aseguraba que el fin del mundo llegaría con la entrada del año 2000, y a esta se le conoce como el Y2K, o sea, Y2K en inglés. Es obvio que algunas veces las teorías sobre el fin de la humanidad y el fin de la civilización tienen mucho más sentido que otras, y la que veremos a continuación es una mezcla extraña entre locura de fin de año y miedo a las conspiraciones. 1999 quedará marcado como el año en el que una gran parte de la sociedad se dejó manejar por la histeria y desconocimiento popular de algo que hoy en día es más fácil de comprender: los sistemas informáticos. El Y2K hace referencia justamente al año 2000, o Year 2000 por sus siglas en inglés, en donde se pensaba que un error en las computadoras de esa época llegaría a ser que, al cambiar el milenio, estas se volverían locas y dejarían de funcionar al no lograr procesar el cambio de año de 1999 al año 2000. Se pensaba que al ocurrir esto, todas las compañías, gobiernos y telecomunicaciones colapsarían por completo, y por ende la humanidad regresaría a algo similar a la Edad Media, en donde no tendríamos manera de comunicarnos y tendríamos que empezar de cero. Como es común, la histeria y locura se apoderó de muchas personas, algunas incluso comprando cosas como kits de supervivencia al año 2000. Estos kits contenían comida enlatada de todo tipo y artículos de primera necesidad que se pudiera requerir cuando la sociedad comenzara a colapsar. Otros buscando la manera de actualizar el software y hardware para evitar esta desgracia, llegando a hacer que las personas gastaran unos 300,000 millones de dólares para tratar de evitar que ocurriera el apocalipsis. Obviamente nada ocurrió. El año pasó sin mayores problemas y el 2000 trajo una nueva era de conspiraciones que dejaron al Y2K en el olvido. Pero creo que a 24 años de que surgió esta teoría, era muy bueno recordarla para hoy. Ok, ya entendemos el contexto histórico, ya vimos lo que significa y pues creo que el propio desconocimiento popular de la gente es lo que orilló a este colapso natural, ¿no? De algún modo. Colapso natural podríamos decirlo entre comillas, porque, bien lo comentaste, lamentablemente a veces la ignorancia nos llega a ganar en muchas ocasiones. Y obviamente eso se traslada a desconocimiento. Lamentablemente también juega algo muy importante que juega aquí, es el de boca en boca. Sí, claro. Entonces si alguien hubiera puesto este tema sobre la mesa, creo que hubiera pasado desapercibido. ¿Sabes? No había necesidad de alarmar a la gente, que si bien el desconocimiento ya está presente, súmale algo más oscuro como el fin del mundo, solo por unos números. Creo que esa historia suena un poco a déjà vu. Sí, suena más como una profecía barata, ¿no? O sea, vamos a ponerle el nombre correcto, ¿no? O sea, porque a lo mejor para nosotros que es más familiar, porque venimos creciendo con todo este boom tecnológico, pues a lo mejor no te suena tan mal. Inclusive yo creo que hasta las mismas personas que tuvieron que verse forzados a actualizar los sistemas, a hacer todo el trabajo, pues fue como, ¿para qué, no? O sea, se supone que por eso se estaban haciendo, ¿no? Y justamente entre los 80s y los 90s que el auge computacional fue el que más creció. Sí, pero al final del día hay una madurez en todo este tema, y al final del día, y se ha demostrado no solamente en este nuevo siglo, sino que tú ya diste un punto muy importante. De los 80s y 90s está este auge, por lo tanto va a haber evolución, algo que la gente tal vez se olvidó un poco. Exactamente, pero dentro de todo esto hay una pregunta bien lógica: ¿y si realmente hubiera pasado este colapso, a qué nos hubiéramos enfrentado? Y eso es justamente lo que voy a decir a continuación. Si de haber ocurrido la hipótesis, a pesar de ser simple de comprender, nos deja varios escenarios posibles de valorar. El primero sería la falta de comunicación. Al caerse los sistemas de telefonía, cable, radio y la naciente internet, sería imposible mandar mensajes rápidos de un país a otro o incluso entre ciudades, los cuales nos obligarían a ocupar los sistemas de cartas. Las elecciones en los países serían catastróficas y manipulables como lo eran hasta antes de la era de los medios televisivos y radiales. El segundo punto sería la baja economía. Al depender muchas naciones de la exportación de productos, estos se verían afectados de manera profunda, debido a que los barcos y aviones que ocupan ya para ese entonces softwares de navegación, tanto marítimos como aéreos, harían posible el uso de estos mismos, ocasionando una crisis económica mundial de cálculos incomparables, y si queremos tratar de compararlo con otras que han sucedido a través de los años.
aumento de la delincuencia y escasez de respuesta en servicios médicos. Los sistemas policiales y de urgencias que dependen de la comunicación por radio hasta hoy en día se verían severamente afectados para poder atender llamados de emergencia. Llevar el mensaje sería una odisea. Tener que manejar en moto o auto hasta en una bici, con la premura y el riesgo que implicaría, haría que cada oportunidad de reacción fuera imposible de atender con prontitud. Y por último, hambruna mundial. Al existir una crisis política, económica y social, la hambruna se apoderaría de todos los países debido a la escasez de recursos financieros, provocando que hubiera una sobreproducción de alimentos contra la capacidad monetaria de la sociedad de adquirir los productos de las canastas básicas de cada país. Hasta aquí nos podemos dar cuenta que realmente si hubiera pasado, si hubiera sido catastrófico. Pregunta, ¿esto lo pones a largo plazo, lo pones a mediano plazo o a corto plazo? La mayoría de estos son a corto y mediano plazo. ¿Tú qué tan real crees que sea? Pues yo creo que el punto más importante sería la economía. Sí, pero esos son ya en la segunda. Pero, a ver, comencemos con el primero, que es falta de comunicación. ¿Qué tan probable crees que haya sido eso? No, es absurdo. Ok, segundo, en baja economía, ¿por qué? La baja economía, o sea, si realmente los sistemas hubieran caído, ok, que es lo que te trata de explicar esa teoría, es que al existir una nueva edad media, por decirlo así, sí, una nueva edad medieval, la comunicación es muy limitada, o sea, y date cuenta que antes las poblaciones eran muy pequeñas, tanto por avances tecnológicos, por avances médicos y por distintas otras cuestiones, ¿no? Alimentación, salubridad, todo este tipo de cosas que hasta hoy en día, pues ya para nosotros es sencillo y es como cotidiano, pero en ese entonces no. Entonces, la economía tendría que venir abajo, sí o sí, por una sola y sencilla razón. ¿Cómo transportas, cómo haces pedidos para importar, para exportar, materia prima, productos básicos? Varias economías dependen de eso, de la exportación y la importación de productos, de bienes y servicios. Entonces, esto sería como mucho más complejo. Estos escenarios son a corto plazo, o sea, son a lo mejor no de efecto inmediato, pero sí de, ponle tú unos 6 meses, un año. Ok, creo que te me fuiste un poquito lejos, pero eso es verdad, y yo solamente lo quiero simplificar con, en ese punto te doy la razón. ¿Por qué? Porque investigo un caso que es algo muy básico, y creo que lo podemos completar con lo que acabas de decir. Tal vez como lo mencionaste, eso es a corto o mediano plazo, porque justamente es totalmente cierto, pero lo simplifico con este ejemplo que es muy corto, ya que en el año nuevo, un hombre de Nueva York recibió una factura de más de $91,250 por una película. El sistema de la tienda de alquiler de VHS había reportado erróneamente que su copia de la cinta estaba 100 años atrasada. Okay. O sea, es algo tan básico que complementa con lo que acabas de decir y el segundo punto que nos acabas de enlistar. Sí, un pequeño error puede ocasionar todo un caos, ¿no? Y que te endeude, aparte. Y pues bueno, yo creo que los demás sí serían ya más fácil de comprender, ¿no? El aumento de la delincuencia sería brutal. Al existir una baja economía, pues lógico que la delincuencia aumenta. Sí, que si bien personalmente siento que es un poco ridículo, de manera personal, porque como lo mencioné anteriormente, la madurez de estos sistemas es simplemente la evolución. Entonces siempre se va a encontrar una solución a este tipo de situaciones. Entonces, que si bien está bueno plantear qué hubiera pasado, ¿sí? Creo que la gente a veces vuela un poquito la barda con ese tipo de temas, que si bien son apasionantes, creo que también hay que intentar aterrizar las ideas. Sí, yo creo que los what if siempre nos vamos muy lejos cuando sabemos que realmente no van a pasar, ¿no? Claro. Pero es interesante también entender como qué hubiera pasado si realmente nos hubiera tocado vivirlo, ¿no? Que por fortuna es más que lógico que no va a pasar nunca, ¿no? ¿Quién sabe? O bueno, sí, también. Bueno, también un colapso mundial. Ahorita que ya estamos dependiendo más de la tecnología para muchas cosas. Más del internet. Exactamente. Pero bueno, esta historia tiene un origen y no les va a extrañar de dónde viene. Yo creo que a ti tampoco. Y yo creo que, bueno, para nadie que tenga sentido común y conozca la historia básica de este mundo se va a dar cuenta de por qué este origen viene de nuestro vecino del norte. A principios del año de 1999, se anunciaba por parte del gobierno de Estados Unidos una estrategia para evitar un posible colapso de los sistemas el día 1 de enero del año 2000, donde se les obligaba a todas las empresas a realizar actualizaciones o innovaciones a sus softwares, reforzando la seguridad de los mismos.
Las grandes empresas, al verse obligadas a hacer esto con la paranoia que trajo consigo, invirtieron en conjunto más de $300,000 millones de la época, llevando a cabo un efecto dominó, replicándose en cada país donde tuvieran presencia las empresas estadounidenses y a la vez que los empresarios de distintos lados del mundo lo hicieran para evitar un posible colapso de la sociedad de aquel entonces. Incluso algunas empresas que vendían paquetes de alimentos no perecederos, que se dedican a vender kits de supervivencia para zonas con probabilidades de sufrir afectaciones graves por desastres naturales, se vieran beneficiadas. Se estima que al menos un 60% de la población estadounidense adquirió más de un kit del G2K, provocando por la paranoia general que se encargó de hacer los medios de comunicación en aquel país. En otros lados del mundo se optó por no informar a la gente, debido a que la propia histeria colectiva que se veía en Estados Unidos podía resultar fatal en estados en vías de desarrollo, provocando desabasto de productos básicos como granos, alimentos enlatados, agua embotellada, productos de higiene personal, medicamentos, entre otros. Estos últimos se informaron de la noticia hasta 2 días después de ingresar al nuevo milenio y que se aseguraran que no había peligro alguno. Yo creo que esta fue la decisión más acertada y creo que no estamos muy lejos. Estos escenarios ya los vimos recientemente, ¿eh? Sí, creo que la gente siempre va a caer en paranoia cuando se trata de desconocimiento. Que si bien la actualización de software es importante en cualquier empresa por motivos de innovación y obviamente por motivos de evitar una falla a nivel global en cuestión de sus empresas, justamente la desinformación creo que también cayó en ellas. Y esta misma se fue como teléfono descompuesto durante todo el mundo, porque bien lo dijiste, no solo fue en Estados Unidos, sino que fue en empresas que Estados Unidos tenía en otros países. Y en este caso tienes razón, porque lo hemos dicho muchísimas veces, lamentablemente Estados Unidos tiene la fama del tema conspirativo. Sí. Y si tú haces un tema de conversación con alguien originario, este tema va a salir sí o sí, varios de ellos que también hemos tocado pues en este podcast, y se me hace muy lamentable porque exactamente activan esta paranoia que es innecesaria. Y sobre ese tema que acabas de mencionar sobre la actualización de software, hay algo muy curioso, porque no solamente gastaron entre 300,000 millones, sino incluso hasta 600,000 millones. Pero aquí va la respuesta del por qué, justamente por satélites espías de Estados Unidos. Okay. Acaba la respuesta. A pesar de los costosos parches y actualizaciones, como tú bien lo acabas de mencionar, los sistemas de inteligencia y defensa en el Pentágono tuvieron problemas con importantes satélites espía durante casi 3 días después del Año Nuevo. La información que transmitían era incomprensible hasta que se solucionó el problema. Curiosamente, la falla se debió a solamente el parche del software, diseñado para corregir el problema en primer lugar. O sea, es curioso, no tiene nada que ver, pero es muy curioso cómo viene la teoría y 3 días después ocurren este tipo de errores. Hay una consecuencia, ¿no? También, ¿no? Porque también pones a trabajar a marchas forzadas a todos los ingenieros en sistemas. O sea, también es más que comprensible. Es qué bueno que lo pones aquí en la mesa, porque esto nos da a entender que la paranoia también tiene una consecuencia, ¿no? Digo, al final de cuentas esa fue positiva, no fue, pues, dentro de todo mala, ¿no? Pero lo que es el globo general, yo no creo que haya sido desinformación. Yo creo que fue esto más una estrategia por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no? ¿Estrategia en qué sentido? Yo no lo veo como estrategia conspirativa. Yo lo veo como una estrategia para empezar a entender mejor las tecnologías, ¿no? O sea, porque de algún modo esto generó una innovación tecnológica muy fuerte. O sea, en el nuevo milenio se vino un avance tecnológico muy rápido. A pesar de que ya se venía avanzando a pasos agigantados, esto generó no solamente fue el efecto dominó de país en país, sino que también orilló a entender mejor las tecnologías en base informativa. Y también mejoró todos los sistemas. Como tú acabas de dar un ejemplo, los parches de seguridad, los parches de actualización. O sea, como que todo este tipo de detalles te ayudó a que las empresas se vieran forzadas a ya ocupar los sistemas como tiene que ser y no dejarlos en el olvido. El problema de las estrategias es que a veces no suelen salir como quisieras, y en este caso creo que la sobreactualización justamente de esta innovación tecnológica hizo que justamente días después cada una de estas fallara. Que si bien eso está mal, pero por el otro lado ves que las empresas realmente están tomando cartas sobre el asunto, sobre la innovación tecnológica y el futuro que esperaría, que hoy en día pues somos afortunados de poder disfrutar de esas semillas que hoy ya son básicamente frutas. Exactamente. Y me gustaría dejarles la siguiente conclusión.
Si bien en nuestros días esta teoría suena absurda, debemos recordar que se trataba de un periodo de adaptación de la sociedad humana sobre las nuevas tecnologías de comunicación, sin mencionar el teléfono celular, donde se desconocía el funcionamiento de estos, hasta por los mismos líderes mundiales. Al final, el estar desinformado puede ser un mal, pero en esta ocasión fue un bien. Con la actualización de cada software desde Wall Street hasta empresas con presencia global, se mejoraron los sistemas de seguridad, se agilizaron las comunicaciones, se crearon sistemas de emergencia en caso de una falla eléctrica, los códigos de funcionamiento se establecieron para siglos y con ello se dio una innovación importante para aprovechar mejor los recursos tecnológicos con menor espacio físico. Al final de todo, fue una pieza artífice para entender el mundo de hoy. Y bueno, yo creo que la conclusión no nos deja a dudas. El tener este pequeño caos de un año fue benéfico para todos, ¿no? Sí, pero creo que no había necesidad de un caos tan grande. Sí, ¿no? ¿Sabes? Creo que ahí es donde la estrategia, si bien fue una buena idea, al momento de ejecutarla y plantearla, creo que ahí es donde hubo algunos errores. Errores que lamentablemente se maximizaron en una idea colectiva. Que la idea colectiva al final del día fue paranoia. Que si bien no es la primera vez que pasa, ni la última, creo que es una manera... no sé decirlo errónea, porque también es la única manera en que podremos entender. Yo creo que sí, no es errónea, pero tampoco es la acertada. Exacto, hay que buscar otro tipo de maneras, pero el ser humano de por sí es muy necio, así que creo que es la única manera de poder entender cómo puedes hacer las cosas bien, con un poquito de miedo tal vez. Sí, exactamente. Que lamentablemente el gobierno, la mayoría de los gobiernos es como siempre, hacer este tipo de cosas, ¿no? Con miedo, vaya.